Muchas gracias. Perla, ¿escuchaste la nota de Ferraresi? Sí, muy atentamente escuchamos, el Universo UBA escuchó muy atentamente las palabras del ministro. ¿Y qué reacciones te provocó? Mira, yo sigo insistiendo que lamentablemente el enfoque está sobre la cuota y no sobre lo que significa de fondo la estructura del sistema UBA, como vos bien lo veníamos analizando, ¿no? Que es el descomunal aumento que viene teniendo la UBA y que impacta de lleno la deuda y que de alguna manera después impacta en la cuota, pero claramente necesitamos que esto siga viéndose para poder alcanzar una solución de fondo, porque si no vamos a tener estas medidas que son de corte paliativas y no de fondo. Así que esperamos que se siga viendo, porque realmente lo necesitamos, que hoy, por ejemplo, la UBA tiene un número de 76 pesos con 53, ¿no? Y esto ha implicado un aumento más del 400% en la cuota y en el capital. Entonces me parece que atajar solamente la cuota es un volumen que no logra dimensionarse y a veces nos cuesta, y creo que es algo que necesitamos revisar, que eso se comunique bien, ¿no? Que se comprenda cabalmente. Entendemos que estas medidas alcanzan a los bancos provincia, a nación, un banco provincia que ya venía intentando poner el tope del 35, un banco nación que fue el primero que intimó a una familia en la provincia de Mendoza, y necesitamos que eso se siga poniendo en agenda, y por el otro lado un banco ciudad que desconoce la convergencia de las familias que han diferido, por ejemplo. Entonces me parece que te agradezco enormemente que nos des la palabra, porque hay una parte de todo este universo, como el ministro dice, que es complejo, pero también lo hace muy complejo el modo en que actúa el sistema bancario, ¿no? Y que genera absolutamente barreras de inaccesibilidad y de asimetría entre las familias y los bancos. A mí, te digo la verdad, me preocupa que diga que hay una parte del 35 que tiene que ir a hablarlo las familias con los privados, y sabemos que los privados, como incluso el Banco Ciudad, desconocen las medidas del Banco Central. Así que quedamos expectantes y muy preocupados, sobre todo en esta parte y en esta porción que implica no abordar la temática de fondo, que significa el capital que viene indexándose, sigue indexándose por UBA, ¿no? Es lo que venimos denunciando. Una medida, Perla, una fantasía que tienen ustedes, una frase que contenga lo que ustedes necesitan. Perdón, Víctor Hugo, que ahí se me tildó un poquito la señal. ¿Algo de la fantasía de qué? Perdón. Sí, una fantasía que tengas con respecto a una cláusula que sería un cierre más perfecto todavía de lo que anunció hoy el ministro Ferraresi. Mira, yo creo que primero que no es fantasía en el punto de pensar la accesibilidad de la vivienda por fuera de la herramienta especulativa de UBA y la usura. Yo lo que digo es la posibilidad de todas las familias a salir de la UBA. Si es eso una fantasía, yo lo enclavo o lo pongo en un derecho a las familias de pagar dignamente y sin usura. Me parece que es ahí donde tenemos que trabajar, y donde insisto e insistimos todas las familias a que el gobierno actual y los legisladores que ahora están sentados en el Congreso, que fueron antes también responsables de la creación de la UBA, encontremos una salida de reestructurar nuestras deudas. Si vos me decís, es la reestructuración de la deuda lo que pedimos. La reestructuración de la deuda. Sí. ¿Y tiene alcance para eso el gobierno? Yo creo que el Estado tiene alcance suficiente, porque fue quien lo creó a la UBA y tiene el alcance suficiente para poder hacerlo. Por eso creo que también el Congreso de la Nación tiene que tener su lugar en este debate y en esta salida para todas las familias, ¿no? Y que a mí me pareció muy aliviador el límite del 35%. Sí, lo sé, te escuché atentamente, y sé que vos con buena fe lo expresás, y lo leo en ese sentido, en la buena fe de que necesitamos salir de este tránsito, pero las medidas paliativas tienen que ser construidas con una mirada de salida de fondo,
Si no, vamos a seguir, lamentablemente, no quejándonos, porque la idea nuestra es no quejarnos, sino denunciar esta usura. Y muy lejos del debate, ¿no? Muy lejos del debate, pero sí a conciencia y pero a cierta de que ¿quién la queremos... practicaría, Perla? ¿Perdón? ¿Quién la practicaría? La usura. ¿Quién la practicaría? Sistema, mientras si nosotros seguimos involucrados en un sistema que el sistema bancario tiene unas ganancias exponenciales que ni siquiera en sus propias proyecciones, Víctor Hugo, pudieron prever que iban a ganar más de un 400% en apenas 5 años. En apenas 5 años han aumentado ese valor. Incluso los propios legisladores, Mayán mismo lo ha dicho, tenemos que ver esto porque realmente no puede ser que una familia no tenga posibilidad de proyectar ni tener certidumbre del valor que va a salir a devolver una casa. Perla, sí, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Los créditos UBA fueron una tragedia. Por todo Totalmente, esto que vos acuerdo con ese diagnóstico. Sí, por todo esto que vos estás contando. Me parece que lo que hace el ministro de Hábitat y Vivienda es intentar que no tenga mayores consecuencias, que no sigan ocurriendo el daño de la tragedia. Una cuestión que nosotros le planteamos acá sobre los bancos es qué obligatoriedad tienen los bancos. Sí. Esta disposición del Banco Central, lo que dijo Ferraresi es que es vinculante para los bancos, o sea, los bancos tienen la obligación de respetar ese tope del 35%. Y nos dijo otro dato que lo quiero corroborar con vos, y es que la mayoría de los deudores de créditos UBA eran del Banco Provincia, Hipotecario, Ciudad, o sea, de bancos públicos. ¿Esto es así? Eso es así, hay que incorporar en esa triada al Banco Ciudad, que lamentablemente, por ejemplo, volvemos a decir, no está respetando la convergencia, por ejemplo, a las personas, a las familias que han tomado créditos UBA, por ejemplo. Entonces me parece que hay que tener presente que estas medidas, que yo las llamo de reducción de daño, a nosotros no nos alcanzan porque necesitamos una solución de fondo. Me parece que está bien lo que vos decís, es aplacar el daño, pero el daño sigue existiendo. Perla, ¿qué tal? Alan Longhi te saluda. ¿Cómo estás? Para que quede claro, ¿cuál es el daño que le genera que se siga actualizando el capital si a pesar de que la cuota no va a superar el 35% del ingreso? Porque la cuota es esa porción que se deduce del valor de tu deuda, y tu deuda va a seguir actualizándose por UVA. Entonces, ese valor va incrementándose a un ritmo de inflación que ningún ingreso familiar lo puede acompañar. El descalce que hemos tenido a lo largo del 2018 y con una proyección de una inflación del 50%, lamentablemente vamos a entrar todos en ese escenario. Y es ahí donde vuelvo a insistir. Sí. La vamos a seguir. ¿Cómo no? Por supuesto, estamos siempre muy atentos a todo esto. Entre el anuncio de Ferraresi, el ministro Ferraresi, hoy, esto que nos decís, vamos haciendo lo que nos importa desde el punto de vista periodístico, construir una información donde esté todo el contenido, la parte del gobierno y la parte también de las víctimas de estos créditos UBA que se convirtieron, después de tanta esperanza como la que siempre se vende desde ciertos gobiernos, se convirtieron en una amenaza permanente. Muchísimas gracias, como es habitual, y la seguimos. Gracias, Víctor Hugo, y muchas gracias a todo el equipo tuyo también, porque cuando estuviste ausente también tuvimos la oportunidad de seguir en contacto y hablando del tema nuestro. Muchas gracias. Perla Figueroa, de UBA Hipotecados.